tengo sentado a mi lado el doctor Francesc Estevemont, de la Universitat Jaume I. Es profesor, contratado doctor en el Departamento de Pedagogía y Didáctica y comisionado de la rectora para la coordinación del gabinete y el impulso digital de la Universitat Jaume I. Posee un extenso currículo que pueden ver perfectamente en la web. Y siempre ha estado relacionado con las tecnologías educativas. De ahí que pensáramos que iba a ser idóneo, y aparte lo conozco personalmente y sé, como se suele decir, sé de qué pie cojea. Entonces, no voy a quitarle protagonismo ni tiempo a la persona que ha venido a escuchar, así que agradezco que no hayas dudado en ningún momento en venir y les dejo con Francesc, cuando quieras. Pues muchas gracias. Esto se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días, bon dia a totes y a tots. Muy buenos días. En primer lugar, lo que sí que me gustaría es agradecer a la Universidad de Alacant, a Lice, muchas gracias, a Rafa, a Rosana, a María José, a tantas personas con las que he estado en contacto estos días. Espero que me aguante la voz durante la conferencia. Estas semanas atrás con COVID, ahora con los aires acondicionados, no sé lo que va a aguantar, pero lo vamos a intentar. Les presento el título de la charla, que es la transformación de la docencia universitaria en un mundo digital. Y lo he organizado en este índice de contenidos. Empezaré con una introducción a modo de contexto para situarnos de lo que estamos hablando en esta sesión. A continuación hablaré de un concepto que desde diferentes ángulos se ha considerado como clave, que es la competencia digital de las personas que conforman la universidad, es decir, del PAS, del PDI, de los y de las estudiantes. Me detendré especialmente en el caso de los estudiantes. En tercer lugar, ya me centraré en el tema de la docencia y de esa necesaria competencia digital docente, y además de definirla, de hablar de algunos de los modelos, he querido traer dos recursos, dos herramientas, por si no las conocéis, las hemos descubierto no hace mucho en nuestro grupo de investigación, por si os puede ser de utilidad para, bueno, llevárnoslo a casa y seguir pensando en ello más allá de la charla. Y finalmente ya me centraré en algunas claves institucionales. Es verdad que hablaremos de competencia digital, de transformación docente, y esto tiene un importante peso individual, personal, pero más allá de ello, también hay una serie de factores estructurales, estratégicos, que pueden dificultar o que pueden favorecer este proceso de transformación docente. Y más o menos ese sería el menú de la charla. Empezamos por la introducción y seguramente empezaré por algo que resulta bastante obvio. No sé si debería empezar por ahí, pero bueno, es que vivimos en una sociedad marcadamente digital. Una sociedad en la que habitualmente utilizamos las tecnologías, una sociedad hiperconectada, en la que trabajamos habitualmente con otros colegas que están en cualquier otra parte del mundo, en la que no sabemos muy bien dónde están nuestros datos, en qué servidor de todos están nuestros datos cuando utilizamos la tecnología, y vivimos, trabajamos pegados a pantallas de todo tipo. Pantallas, siempre hago la broma con mis estudiantes de que a veces, pues no sé si estamos demasiado obsesionados con nuestras pantallas, ¿no? De que no sé si soy capaz de ir a comprar el pan o a bajar la basura pues sin llevarme mi dispositivo móvil, ¿no? En plan, ¿y si me quedo encerrado en el ascensor? ¿Qué hago entonces? Y más allá de la broma que puede ser, sí que seguramente estamos, ¿no?, en una sociedad muy marcada por las tecnologías. Tecnologías que además viven, experimentan ciertos hypes, ¿no?, como hemos visto en la historia. Se ponen de moda ciertas tecnologías, hablamos muchas de ellas, ahora de nuevo recuperamos el tema del metaverso, algo que no es nuevo, realidad aumentada, realidad virtual, que a lo mejor metaverso ya se puso de moda hace 10, 15 años, y bueno, vamos pasando esos hypes típicos de la tecnología y hablamos de palabras que se ponen de moda, inteligencia artificial, big data, etcétera, etcétera. Y bueno, el profesorado no es ajeno a esta realidad. Utilizamos la tecnología habitualmente, como decía, para trabajar con otros colegas
que a lo mejor están en nuestro pasillo o están en otra parte del mundo, para colaborar con otros, compartir documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también utilizamos la tecnología en nuestras aulas. Antes no era tan habitual y ahora es muy habitual que nuestros estudiantes, pues bueno, llegan a clase, sacan el portátil, sacan la tablet o con pantallas más pequeñitas y están trabajando con los documentos o con aquello que estamos trabajando en clase, ¿no? También ya, tampoco es nuevo, hace más de 10, 15 años, muchas de nuestras universidades utilizan entornos de enseñanza-aprendizaje, Moodle, los campus virtuales, las aulas virtuales de las universidades, o otras plataformas que también utilizamos de gestión, de diferentes procedimientos, ¿no? Que además en estos 2 años de pandemia pues los hemos necesitado, toda la parte de administración digital. Y bueno, todo esto se ha ido recogiendo en una serie de informes, en muchos informes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aquí pongo, por ejemplo, los de CRUE, CRUETIC, FOLTE, de tecnología educativa, que periódicamente van publicando cómo va avanzando esta tecnología en las universidades. Pero también algún documento a nivel internacional que me parece muy interesante, como el Teaching in a Digital Age, de Tony Bates, que es este que vemos ahora en pantalla. Tenéis las referencias de todo en la presentación, que paso a la organización por si luego queréis acceder a alguno de estos documentos. Este de Tony Bates me parece especialmente interesante, está abierto en Internet, podéis consultarlo, de hecho se ha ido como ampliando en Internet y mejorando el documento. Y tiene esquemas como este, de cómo se integran las tecnologías en los procesos de enseñanza, en ese continuo, desde procesos que apenas tienen tecnología, y que seguramente cada vez son menos, ¿no? Pero que aún tenemos procesos donde casi no hay tecnología, a procesos de enseñanza-aprendizaje cargados de tecnología o completamente tecnológicos. Y ahí pues la docencia online, la docencia a distancia, pero también en la parte intermedia encontramos pues muchas de esas palabras que también se han ido incorporando, desde docencia flip, invertida, o todo el tema de docencia híbrida, que imagino que nos suena también, especialmente en estos 2 años de pandemia. Pasamos de un confinamiento en el que todo necesariamente tenía que ser online, clases por videoconferencia y, bueno, hemos ido avanzando en escenarios improvisados de docencia híbrida, que se ha ido cargando las aulas también en algunos casos de tecnología, que después comentaré. Lo que pasa es que diferentes informes que se han publicado en estos años de pandemia también ponen de manifiesto que no se han llegado a aprovechar todas las posibilidades educativas que ofrecen las TIC. En muchos casos se ha pasado a una docencia totalmente online. Conozco muchos casos de clases por videoconferencia, 3 horas dando la misma clase, y hasta qué punto estamos aprovechando todas las posibilidades educativas que ofrecen las TIC o estamos yéndonos a modelos totalmente tradicionales de enseñanza, ¿no? Y bueno, si este sería el escenario que hemos ido transcurriendo en estos años, también manifestar o decir que, bueno, ahora estamos en un escenario un poco de incertidumbre entre las desgraciadas guerras que tenemos a norte y a sur, escenarios de crisis económica y demás, pero también encima de la mesa está todo el tema de recuperación, ¿no? De los proyectos y los fondos europeos que se han puesto de digitalización y de modernización y que abren en parte la puerta a proyectos futuros, a proyectos también de colaboración. Por ejemplo, la Universitat d'Alacant, con la Universitat Jaume I, con el resto de universidades públicas valencianas, hemos empezado con diferentes proyectos de digitalización, que luego, si eso, mencionaré alguno, ¿no? Y bueno, se abre de alguna manera esa oportunidad de poder aprovechar esas posibilidades educativas que tienen las tecnologías en este nuevo escenario. Y esto sería la introducción, la contextualización. Hablamos de competencia digital de la comunidad universitaria. Decía, del PDI, del PAS y también de los estudiantes. Muchas veces, cuando hablamos de la competencia digital de los estudiantes, se les pone esa etiqueta de nativos digitales. Los estudiantes, ¿qué formación necesitan si ya son nativos digitales? Y ya hace unos cuantos años que esto en la literatura científica se ha demostrado que no es así. Que es verdad
que los estudiantes pues, han pasado muchas horas con la tecnología, pues sí, son parte de esta generación digital actual y por tanto pues, seguramente utilizan mucho y muy bien ciertas tecnologías que utilizan al día a día, pero hay otras que desconocen. No solo eso, toda la parte más de uso crítico de la tecnología, de búsqueda de información, de saber qué es veraz, qué no es veraz, toda la parte de seguridad, pues también tienen que formarse en ello, ¿no? Estos estudios ponían de manifiesto, por ejemplo, que sí utilizan la tecnología, pero especialmente en todo el ámbito más social, más lúdico, pero sin embargo hay otros aspectos de esa competencia digital que no tienen de desarrollar, que debemos trabajar. ¿Y qué es esto de la competencia digital? Imagino que os suena, que hace muchos años ya que trabajamos y que tocamos estos temas. De hecho, en 2007 es cuando la Comisión Europea lo recoge en esas competencias clave que cualquier persona a lo largo de la formación debe desarrollar. Previamente ya había mucho trabajado de alfabetización digital también en otros contextos. Y en 2018 es cuando la Comisión Europea actualiza la definición y añade algunos conceptos y la define así. Dice, la competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de esas tecnologías digitales. Seguro, crítico y responsable de esas tecnologías digitales. ¿Para qué? Dice, para el aprendizaje, y ahí no solo estamos hablando de estudiantes, también el personal, ¿no? Debemos seguir formándonos, formación, desarrollo profesional y demás. Para el trabajo, antes estábamos diciendo, pues con otros colegas utilizamos las tecnologías, pues el uso de las tecnologías seguro, crítico y responsable para el trabajo. Nos ha hecho falta en esta pandemia también, pues todo el tema que decía antes de administración electrónica, o para la participación en la sociedad. Y ahí hablamos de cosas, por ejemplo, desde la cita en el médico que ahora tenemos que pedirla a través del dispositivo, el certificado digital, la firma digital de un determinado documento, todo eso, estar también participando en la sociedad y no quedarnos excluidos, ¿no? Y después de eso añade una serie de áreas en las que deberíamos desarrollar o tener esa capacidad digital, ¿no? Muy brevemente menciono algunas de ellas. El primer área es todo lo referente a información y datos. Y ahí es saber buscar información, saber localizarla, saber utilizar los booleanos adecuados en las bases de datos especializadas para saber encontrar aquello que es bueno, saber si esa información es veraz o no, saber guardarla, gestionarla, recuperarla cuando te interesa. Todo eso forma parte de esa competencia digital. Pero también el tema de los datos, y esto lo incluye en la última definición de la Comisión Europea. Cada vez trabajamos más con datos y damos permisos a la recogida de muchos de estos datos. Y saber cómo gestionarlos, entenderlos, visualizarlos, entender los algoritmos que están haciendo con nuestros datos, saber eso mínimamente, es parte también de nuestra competencia digital. 2. Comunicación y colaboración, es decir, utilizar las tecnologías para comunicarnos con otras personas, para trabajar conjuntamente en documentos, en proyectos, etcétera, es decir, lo que hacemos habitualmente. Pero también aquí se incorpora todo el tema de identidad digital, es decir, esa huella que vamos dejando por Internet, saber cómo gestionar esa identidad nuestra en Internet es parte también de nuestra competencia digital. O todo el tema de netiqueta. ¿Sabéis qué es esto de netiqueta? Esas reglas compartidas, reglas sociales cuando vamos a utilizar una determinada plataforma. El ejemplo típico de si entras a un foro y escribes todo en mayúsculas que estás gritando. Eso es parte de la netiqueta. Pues saberlo en las diferentes plataformas, en las diferentes redes, es también parte de esa necesaria competencia digital. 3. Creación de contenidos digitales. Y aquí estamos hablando de saber producir buenos productos audiovisuales, un buen vídeo, un buen podcast, utilizar las tecnologías para crear esos productos mediáticos. Antes hablabais de TikTok, pues crear un buen vídeo en TikTok sería esa parte de esa competencia digital. Pero no solo eso, no solo el saber utilizar bien esas tecnologías de manera instrumental, sino también el tema de propiedad intelectual,
licencias. Y en esta última definición también la Comisión Europea añade todo lo referente a programación y pensamiento computacional. Es decir, utilizar mínimamente las tecnologías, saber un poco de lenguaje de programación, también es parte de esa competencia digital genérica que cualquier ciudadano debe desarrollar. Cuarto, seguridad. Y aquí en seguridad hablamos de seguridad de nuestros dispositivos y seguridad también de nuestros datos, de a quién estamos dando permisos, qué aplicación nos estamos instalando, qué está ofreciendo. Eso es parte también de nuestra competencia digital. Y no solo eso, también el uso saludable de la tecnología. Saber cómo usarla de una manera adecuada, saludable, cuando no tenemos que utilizar tecnología, cuando no nos conviene. Y ahí también está toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Otro aspecto muy importante en el mundo actual. 5. Resolución de problemas. Esta es la última área ya de esta competencia digital. Aquí encontramos todos esos problemas cotidianos que pues desde nos hemos comprado un nuevo dispositivo, cómo enchufarlo, cómo configurarlo, eso es parte también de esa competencia digital. O tenemos un problema de nuestro día a día que no sabemos cómo resolver y cómo utilizar las tecnologías digitales para encontrar información. Se me ha roto el grifo de casa y necesito pues, apañarme, ¿no? Además de toda esta parte, todo lo que tiene que ver con identificar nuestras lagunas digitales. Saber qué cosas todavía no sé y qué me podría seguir formando. Esa también es la última de las áreas en esta definición. Y bueno, esta es una competencia muy relevante y es una competencia importante también en el proceso de transformación digital de las instituciones, que esto se habla también bastante. Yo aquí no me meteré mucho porque además en esta universidad hay grandes expertos en transformación digital. De hecho, pongo aquí en pantalla el documento de modelo de universidad digital entre los diferentes autores de Faraón Llorens y de su equipo. La universidad está en un proceso de transformación digital y uno de los elementos que consideramos que es clave para ello es que las personas dispongan de una buena competencia digital. De una manera más modesta, de una manera más reducida, en la Universitat Jaume I, en 2018, cuando empezamos el Consejo de Dirección actual, quisimos poner en marcha un proceso de transformación digital también. Y hicimos una especie de diagnóstico de cómo estaba la universidad a nivel digital, poniendo especialmente énfasis en que para que realmente tenga esto sentido, las personas que conformamos la comunidad universitaria tienen que ser digitalmente competentes. Si no, pues compraremos mucha tecnología, modernizaremos los procesos, pero esto no irá a ningún sitio. Y empezamos con el diseño de lo que llamamos Plan UGI Digital. Estuvimos más o menos un año de diagnóstico compartido, de definición de acciones que queríamos hacer, 2019, y llegamos a aprobar el documento en marzo de 2020. Es decir, unos días antes del estado de alarma, de la pandemia y demás. Por supuesto, como a todos, pues la pandemia nos pasó por encima, este documento que habíamos elaborado con mucho cariño, pero porque nos tuvimos que poner a achicar agua, a intentar solucionar la situación que teníamos, ¿no? Pero es verdad que, pasado el atracón del principio, nos ha servido como una hoja de ruta de hacia dónde queríamos ir. Aquí hay algunos de los ejes que tiene este documento y uno de los que más énfasis le pusimos era en esas necesarias competencias digitales de las personas. ¿Para qué? Para que, asumiéndolo como parte nuclear de la estrategia, luego fuera permeando las diferentes estrategias y políticas de la casa, de la universidad. Por ejemplo, aquí en pantalla está el plan de formación del profesorado. Si pensábamos que esto era importante, alineamos el plan de formación del profesorado en estas determinadas competencias. En el caso del PAS igual, el plan de formación del PAS pues también utilizando el mismo marco para alinearlo en ese sentido. ¿Y qué hicimos en el caso de los estudiantes? Lo que hicimos fue una especie de diagnóstico de cómo estaban los planes de estudio. ¿Hasta qué punto estamos formando a nuestros estudiantes en esas necesarias competencias digitales? Entonces, junto con los vicedecanos y vicedecanas, analizamos en cada una de las titulaciones cómo se estaban formando cada una de estas áreas que antes mencionaba. ¿Para qué? Para ofrecer una serie de píldoras formativas, a modo de soft skills, de microcredenciales en concreto, de
qué aspectos no tienes en tu plan de estudios, pero si quieres ser digitalmente competente te podemos ofrecer desde la universidad, ¿no? Esto fue un proyecto que de alguna manera ha sido el embrión al proyecto compartido que llevamos con el resto de universidades públicas valencianas y que en los próximos meses imagino que ya anunciaremos y pondremos ya en marcha de manera abierta. Vamos al punto 3. 20 minutos. Bien. Bien. La docencia. La docencia en un mundo digital. Si antes hablábamos de la competencia digital de cualquier persona, en el caso docente, sin duda, también tendríamos que hablar de esa necesaria competencia digital. Imagino que a algunos de vosotros os sonará este marco. ¿Sí? Es el marco de competencia digital docente propuesto por el Joint Research Center, el JRC de la Comisión Europea, y que después en diferentes países, aquí por ejemplo en España se ha adoptado de manera bastante decidida, también por ejemplo por CRUE. Ahora explicaré para aquellas personas que no les suene, pero antes de eso quería explicar qué es esto de la competencia digital docente. Para ello, uno de los marcos o de los modelos de definición que más me gustan personalmente o que me parecen más sencillos es el propuesto por el profesor Ron Krunsvik de la Universidad de Bergen, Noruega, que dice: para ser un profesor digitalmente competente necesitas varias cosas. Entre ellas, es como un modelo por capas, en un nivel nuclear, en un nivel central, las habilidades digitales básicas. Es decir, lo que acabamos de hablar ahora. Saber utilizar las tecnologías para comunicarnos, buscar información, crear productos audiovisuales, resolver problemas, etc. Eso sería como un nivel nuclear, básico. Pero además de eso, el profesorado también debe tener otros conocimientos. Pasaríamos al segundo nivel de ese marco propuesto por Krunsvik, que es la competencia didáctica con TIC, con tecnologías. Es decir, que el profesorado sea capaz de enseñar o hacer que los demás aprendan utilizando tecnología, de introducir la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de crear buenos recursos educativos, de crear buenas actividades donde se aproveche todo ese potencial de las tecnologías, ¿no? Y ese sería el segundo nivel de competencia digital docente. No vale solo con saber utilizarlas a nivel de usuario, necesitamos pensar a nivel pedagógico cómo vamos a utilizar esas tecnologías. Y el tercer nivel encontramos las estrategias de aprendizaje. ¿A qué se refiere? A utilizar las tecnologías para seguir aprendiendo, para estar en contacto con otros colegas, para seguir formándonos a lo largo de la vida. Vuelvo al marco Ditscomedu, que es, como decía, el que en los últimos años se ha popularizado y es el que más se está utilizando a nivel internacional, a nivel europeo, obvio, y que define esta competencia digital docente en 6 áreas. En Internet encontraréis mucho material, está definido no solo el área, sino dentro de cada una de esas áreas los diferentes indicadores. Además se utiliza como un marco, como el marco de lenguas, los niveles A1, A2, B1, B2. Estos días se está hablando especialmente a nivel preuniversitario, que al profesorado se le va a exigir un determinado nivel. Vamos a las áreas. En la primera de las áreas encontraríamos todo lo que tenía que ver con compromiso profesional. ¿Qué es esto? Utilizar las tecnologías, sí, como profesionales de una organización educativa, de nuestra universidad, pues para colaborar, para trabajar con otros, las herramientas propias de nuestra organización. Pero además de eso, también está toda la parte de práctica reflexiva y de formación digital. Nos referimos, por ejemplo, a repensar nuestro entorno personal de aprendizaje. Es decir, ¿qué herramientas nos sirven a nosotros para seguir aprendiendo, para conectar con otras personas, qué redes de información, qué fuentes, ¿no? Saber seleccionar qué herramientas nos valen, qué canales nos valen y qué no, sería parte también de esa competencia digital docente, para seguir formándonos a lo largo de la vida, más allá de los cursos de formación que nos ofrecen. Pero también toda la parte de diseñar adecuados procesos de investigación y reflexión. Como profesionales de la educación, nos toca tomar decisiones, nos toca pensar. Hemos puesto en marcha un proyecto innovador, ¿ha funcionado? ¿Hasta qué punto ha ido todo como esperábamos? ¿Puedo tomar decisiones de cara a otro año de qué cosas no me han acabado de funcionar?
Aquí, ligado a esta parte de la competencia digital, os presento uno de los primeros, de los dos recursos que antes decía que había traído. Son unos materiales que para nuestro grupo de investigación nos han parecido muy útiles y que encontraréis por internet, a lo mejor algunos ya conocéis, que es el marco ACAD. El marco, el framework de ACAD y el ACAD Toolkit. Ahí tenéis la referencia, que no sé por qué no se ve entera la presentación, pero tendréis el material a vuestra disposición. Es un marco propuesto por unas profesoras y profesores de varias universidades australianas y de Nueva Zelanda, y que lo que dicen o en lo que se basan es, de manera muy rápida, no da tiempo más, a que el aprendizaje es una actividad emergente. Que a lo mejor en modelos clásicos de diseño instruccional, de formación, pensamos que en diseñar procesos perfectos, cerrados, ¿no?, de objetivos, de las unidades didácticas, ¿no? Pero es que el aprendizaje es emergente y a veces no acaba de pasar tal y como lo habíamos diseñado. O algo que un año ha funcionado súper bien, al año siguiente no acaba de funcionar, ¿no? Por eso ellos ponen la metáfora de ese río en el que tú puedes ir poniendo palitos y piedrecitas, pero no lo puedes controlar. ¿Cuáles serían esos palitos y piedrecitas? Esos condicionantes que sí que podemos pensar como profesionales de la educación. Ellos lo definen, hacen un material muy tangible, lo llaman ellos, que es, ahora que tan de moda están los juegos de cartas y pues, una especie de panel, lo he traído en papel, no está ni plastificado, pero bueno, lo dejaré por aquí encima por si alguien luego le quiere echar un vistazo, en el que se sitúan a una parte izquierda todo el tema de pedagogías. ¿Desde qué posicionamiento pedagógico partimos? Desde un aprendizaje más constructivista, desde un aprendizaje más conectado, más conductivista. Vale, tendremos que tomar a lo mejor algunas decisiones. Diseño de espacios y recursos. ¿Cómo vamos a agrupar el aula o cómo hemos pensado que sea nuestro espacio? Sí, seguramente tenemos un aula asignada que es la que es, pero en un momento determinado puedo elegir otra aula. ¿Para qué? ¿Puede generar alguna cosa diferente? O recursos. Pues sí, tendré el proyector en clase, a lo mejor tengo un ordenador. ¿Qué más recursos, tanto digitales como no digitales, tanto presenciales y físicos como virtuales? Pensemos en qué recursos vamos a utilizar en ese diseño de actividades. En la parte baja encontramos esas dinámicas, grupos, cómo vamos a agruparnos, qué roles vamos a dar a los estudiantes, cómo vamos a funcionar a nivel de interacción social. Y en la parte izquierda sería todo el tema de tareas. ¿Qué es lo que van a hacer nuestros estudiantes? Van a tener que buscar información, crear un producto, resolver alguna tarea práctica en concreto, y para trabajar esto, que este marco se supone que nos sirve para analizar lo que ha pasado en clase o para diseñar lo que queremos que pase, cuenta con una serie de tarjetas. Tarjetas de colores, verde, espacios y recursos. Y aquí encontramos pues, diferentes nombres, en algunos tiene algún tipo de información adicional detrás. Diseño de tareas, igual. Es decir, a lo mejor solo pensábamos que había 3 o 4 recursos posibles, pues aquí tengo un taco de recursos. Aquí en pantalla los tenéis en inglés, pero está traducido también en castellano. ¿Esto qué nos sirve? Primero, nos da ideas. A lo mejor algunas no las habíamos pensado que podríamos utilizar. Es que yo no había pensado que una clase determinada podía irme al pasillo de fuera. O no había pensado que sí, es que en este caso tiene sentido que estéis todos así de frente escuchando, pero a lo mejor en algún momento determinado puedo agrupar la clase de otra manera. Esto nos da ideas, pero también nos ayuda a pensar qué es lo que ha pasado, ¿no? Tenéis el material en las publicaciones que luego tenéis en la referencia, pero además en esta dirección hay un modelo online, es un prototipo, no acaba de funcionar del todo fino, pero podéis echarle un vistazo. Son las mismas cartas, pero online, y podéis posicionarlas y bueno, darle vueltas a ese diseño del aula o el diseño de la actividad, de lo que ha pasado.
Bien, esto como primer recurso en toda la parte de compromiso profesional y práctica reflexiva. Vamos a al segundo bloque de competencias en esta competencia digital docente, que es toda la parte de competencias pedagógicas. Aquí, en este marco europeo, se refiere a crear buenos recursos educativos digitales, crear buen material, toda la parte de diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, de diseñar buenas actividades, toda la parte de evaluación, cómo utilizar las tecnologías en ese proceso de evaluación y toda la parte también de, ahí lo han llamado empoderamiento, que también está toda la parte de inclusión de todas las personas de nuestra clase, ¿no? Claro, en estos años el profesorado ha creado y crean habitualmente materiales enriquecidos por las TIC. Podemos irnos a materiales seguramente más clásicos. No sé si alguno de vosotros pues creáis habitualmente vídeos que colgáis en YouTube, en el servidor de vídeo de la universidad, con material adicional, con algunas píldoras. Pues sí, el profesorado puede crear este tipo de recursos, obviamente. También hay otro tipo de materiales, no sé si os suena lo de H5P, que serían materiales más interactivos, en los que puede haber alguna interacción de los estudiantes, y el profesorado es parte también de esa competencia, el saber diseñar esos materiales enriquecidos, ¿no? Pero más allá de crear buenos materiales educativos, seguramente, la literatura incide en ello, es en el que tenemos que pensar cómo tiene que ser ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en la literatura apunta de que tenemos que ir buscando pues, aprendizaje activo, buscar una educación más bien activa, cooperativa, basado en proyectos que sean reales, cercanos a su práctica profesional y donde obviamente pues, no solo hagan por el hecho de hacer, sino que también se produzca un proceso de reflexión, ¿no? De replanteamiento de las ideas previas y todo ello pues, aprovechando las posibilidades de las TIC. Segundo recurso que quería mostrar, por si os puede ser de interés, este lo hemos descubierto hace poco en el grupo de investigación, es un artículo, no es más, este no tiene tanta cosa por aquí por encima, pero nos ha parecido muy interesante. Es el modelo PICRAT propuesto por Kimmons y colegas, no los conocemos, pero nos ha parecido muy interesante, en el que presentan una matriz que ahora enseñaré, de integración de las tecnologías en educación. Modelos de integración de las tecnologías hay varios. Uno de los más conocidos es el modelo TEPAC, que es posible que nos suene más, ¿no? Esos 3 círculos concéntricos de tecnología, pedagogía, contenidos, previo que viene de modelos más clásicos como Schulman. Hay otros, modelos AMR. El modelo PICRAT, ofrece esta especie de matriz en el que encontramos 3 niveles. En el eje de la Y encontramos cuál sería el rol de los estudiantes. ¿Es un rol más pasivo o es un rol más interactivo o más creativo? ¿Hasta qué punto estamos cambiando ese rol de nuestros estudiantes? ¿Qué están haciendo ellos en clase? En el eje de la X encontramos cuál es el uso del profesorado con las tecnologías. ¿Qué está haciendo? ¿Está simplemente reemplazando? Es decir, ¿está utilizando una tecnología para hacer algo que lo hacía con una tecnología más vieja o sin tecnología? Por ejemplo, antes pues dábamos clase con un proyector de transparencias y ahora lo podemos utilizar con un proyector como el de aquí. Pero seguramente simplemente estamos reemplazando. O estamos amplificando, estamos añadiendo nuevas posibilidades. A lo mejor el proyector casi no me lo encuentro aquí, ¿no? Porque puedo ver vídeos. Antes con una presentación de transparencia pues no podía ver vídeos. Vale, ya estoy amplificando, estoy añadiendo nuevas posibilidades. O estoy yendo un paso más allá y haciendo un uso transformador. Es decir, estoy incorporando nuevas posibilidades que antes sin tecnología no era posible hacer. Por ejemplo, pues si tengo una webcam, que ahora pues todas las aulas las hemos equipado con webcams, no solo me sirve por si hay una persona confinada, a lo mejor puedo utilizar una actividad que no había pensado, me conecto con una persona experta en otro sitio y nos cuenta un trocito y seguimos con la actividad. Estoy añadiendo posibilidades, transformando esa actividad y a lo mejor deriva en otro tipo de actividad que no tenía prevista. Y a partir de ahí estos autores lo que hacen es situar diferentes actividades que ellos hacen en esta matriz. Yo creo que nos puede ser útil a nosotros como docentes
para pensar aquello que hacemos en el aula, hasta qué punto estamos haciendo adoptar un rol más pasivo o más creativo de nuestros estudiantes. Y también pues, en ese uso que hacemos de la tecnología, ¿simplemente está sustituyendo lo que teníamos o está añadiendo otras posibilidades? También en el caso de la formación del profesorado, puede ser útil, ¿no? Nosotros en el caso de la formación de maestros, pues también este tipo de matriz nos viene muy bien para hacer pensar, ¿no? Y bueno, vamos a la última parte de este esquema, del esquema de competencia digital docente. En esta última área lo que añade es que también es parte de nuestra misión el desarrollar las competencias digitales de nuestros estudiantes. Antes decíamos que no son nativos digitales, como el hecho de que sí, ya lo tienen todo adquirido, ya tienen una buena competencia digital. No, deben de seguir desarrollando, y esto seguramente lo tienen que desarrollar en las etapas educativas previas. No es solo nuestra misión, ¿no? Toda la parte de buscar información, ser críticos, etcétera. Pero también en una parte más especializada también es parte de nuestra acción, el buscar en bases de datos especializadas, saber entender datos, visualizar datos, ya sean estudiantes de Derecho o sean de Ingeniería Agrónoma. También eso les va a afectar en su futuro profesional y, por tanto, también podemos pensar si nosotros podemos hacer alguna actividad para darle ese uso eficiente, creativo, responsable y crítico de la tecnología. Y bueno, este sería el marco europeo de competencia digital docente en el que se está trabajando desde diferentes instituciones. ¿Cuál es el nivel del profesorado? ¿Cómo estamos de preparados en esa necesaria competencia digital docente? Pues imagino que va por barrios. Algunos datos, ayer mismo se presentó el informe que ha hecho CRUE, ha hecho un análisis del conjunto de las universidades españolas de hasta qué punto tienen una adecuada competencia digital. Lo presentaron ayer, yo estaba de viaje y no lo he podido revisar, pero sé que está colgado el informe completo en la web de CRUE. A nivel más local y, por supuesto, de manera más modesta, en la Universidad Jaume I lo que hicimos fue un análisis parecido. O sea, cogiendo el marco DITSCOM-EDU, el marco europeo, diseñamos un instrumento para que el profesorado conociera cuál era su competencia digital docente. Algunos de los resultados los tenéis en pantalla. Seguramente a un nivel general el profesorado cree, esto es autopercepción, considera que tiene un nivel adecuado de competencias técnicas, más bien profesionales, utilizarlas para colaborar, para trabajar en equipo. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte más pedagógica, ahí empezamos a ver los resultados más dispares, ¿no? Encontrar ya más dificultades o más deficiencias en algunos usos en concretos, especialmente también en todo lo que tiene que ver con su desarrollo profesional continuo, con utilizar las tecnologías para seguir formándonos, para establecer redes con otros colegas que están trabajando en cosas parecidas a nosotros, o incluso en la parte esta final que hablaba del marco, de que también es parte de nuestra responsabilidad el formar la competencia digital de nuestros estudiantes, esa no se acababa de ver también, ¿no? como parte de esa competencia digital del profesorado. Bien, este es un instrumento, como decía también el de DITSCOM-EDU de CRUE, y hay otros. Aquí he puesto el tuit de un colega de aquí de la Universidad de Alacant, de Juanfra Álvarez, que han desarrollado un instrumento que ya no es tanto autopercepción, sino que es más análisis de esa competencia, análisis real del desempeño de esa competencia digital, que está en abierto y que ahí tenéis la dirección por si alguien quiere entrar. También me parece que es un trabajo muy interesante. Y bueno, y con esto son 40 minutos, llego hacia la parte final de la charla. Algunas claves institucionales. Hemos hablado de competencia digital, de esa necesaria transformación digital de la docencia, y como decía al principio, sin duda es una parte individual, pero hay muchos elementos que son contextuales, que la universidad debe propiciarlo. En un estudio que hemos hecho muy recientemente, junto con la profesora Linda Castañeda de la Universidad de Murcia y la profesora Ana Yara Postigo de la Universidad de Málaga, hemos hecho una revisión sistemática de la literatura de cuáles son esos elementos estratégicos que consideran las universidades que pueden apoyar ese proceso de transformación docente. A partir de todo ese análisis de la literatura internacional,
hemos acabado reflejándolo en una especie de esquema que imagino que por la distancia y por la letra pequeña no se leerá muy bien, pero tenéis las diapositivas y ahora lo amplío de manera específica en las diferentes áreas. Y hablaríamos de algunos elementos que consideramos como clave. Toda la parte de infraestructura, políticas, comunicación, estímulos y formación. Vamos a la infraestructura. Sin duda, debemos tener una buena competencia digital, pero nos deben acompañar también el tema de las infraestructuras. Y es verdad que en estos 10-15 años las universidades se han modernizado, contamos con buenos proyectores, contamos con buena infraestructura normalmente en las aulas universitarias. Hace años el informe de CRUE pues hablaba siempre de la wifi en las aulas. Normalmente más o menos ya tenemos wifi, no sé si cobertura por lo que decíamos antes, pero wifi normalmente hay. Es decir, que las universidades han ido modernizando. De hecho, con la pandemia de la COVID, hemos tenido una fiebre de comprar webcams, no sé si solo nos ha pasado en la UGI, pero ahora ya tenemos todas las aulas con su webcam preparada y está a punto, ¿no? Y vale, sin duda, eso es necesario, es importante, porque de alguna manera podemos ser digitalmente competentes como personas, pero necesitamos poder evidenciar esa agencia, esa capacidad de utilizar la tecnología. Y si no nos acompaña la infraestructura, pues sin duda no podemos con ello. Pero además de los recursos, antes hablábamos también de los espacios. A lo mejor es buen momento para repensar también los espacios. ¿Hasta qué punto esos espacios están pensados en una docencia tradicional, clásica, y no aprovechamos todas las posibilidades que ofrece la tecnología con adecuadas estrategias pedagógicas? Eso por la parte de infraestructuras. Políticas. Claro, no puede ser simplemente que el profesorado, que nos lo creemos mucho, que vamos todos los mismos siempre a esas jornadas, ¿no? Sino que la universidad se debe empapar también de esa necesaria transformación digital. Y antes mencionaba el marco de la Jaume I, de cómo de alguna manera, pues identificándolo como algo nuclear, ha ido permeando. El plan de formación del profesorado, del PAS, en el caso de los estudiantes. Y sin duda, además de esas acciones o esas estrategias que podemos hacer de manera más local en las universidades, también podemos hacerlo a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel europeo, ¿no? Antes hablaba del proyectos estos que estamos emprendiendo junto con el resto de universidades públicas valencianas, que han sido también gracias a ese tipo de proyectos, esta convocatoria de Unidigital, y que nos ha permitido unir esfuerzos en este sentido. Tercero, comunicación. Y comunicación no me refiero simplemente a propaganda, a marketing. Es decir, debemos ser digitalmente competentes, pero la universidad de alguna manera, si se lo cree, tiene que también formar en ese metalenguaje, en que esto es importante, en que esto necesitamos cuidarlo, no solo decir que sí, que somos una universidad tecnológicamente muy potente, que eso lo hacemos y lo hacemos muy bien, ¿no? Pero sino también cuidar en ese metalenguaje de que vaya calando. La parte de estímulos. Sin duda, pues si las políticas son son importantes, si la comunicación es muy relevante, no podemos desatender el tema de incentivos, motivación. ¿Cómo esto después lo estamos reconociendo? Si lo estamos exigiendo. Y ahí pues se nos pueden ocurrir muchas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de itinerarios de formación. Hacemos cursos de formación, pero ¿hasta qué punto tenemos itinerarios que nos vamos especializando, que si hacemos diferentes cursos, pues de esto después tenemos un nivel adecuado de esta competencia en esta parte? Es decir, podemos pensar en fórmulas no solo de incentivos económicos, que ya están muy bien, sino también de reconocimientos, ¿no? Y ya por último, y con esto ya sí que acabo, toda la parte de formación. Y aquí me refiero a formación en las diferentes áreas de esa competencia digital docente que hemos mencionado, pues en creación, en comunicación, sí, tenemos que pensar en cursos, en píldoras de formación en esas diferentes áreas, pero también pensar en diferentes estrategias de formación. A lo mejor no solo tenemos que hacer cursos, que están muy bien hacerlos, a lo mejor podemos pensar en otro tipo de estrategias de formación. De hecho, hay muchos estudios que ponen de manifiesto que los workshops, los cursos de formación están bien, pero no siempre son los más eficientes, los más eficaces, ¿no? Que tema de monitorización, de acompañamiento, de comunidades de aprendizaje. Bueno, pensar en esas variedades de estrategias activas, contextualizadas, porque
Normalmente nos encontramos profes que sí, que nos apasiona la docencia, que le damos vueltas a las cosas que hacemos del aula, pero que somos de diferentes disciplinas, y también ofrecer formación especializada en las diferentes áreas de conocimiento también creo que es muy relevante, al igual que pensar en otro tipo de formatos como comunidades virtuales o como redes, ¿no? Como puede ser este propio congreso en el que nos encontramos de nuevo presencialmente y que podemos intercambiar experiencias. Y ya con esto termino. Tenéis las referencias aquí, que seguramente no se verá porque la letra es muy pequeña, pero lo tenéis en las diapositivas. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Francesc. A mí, bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas, si alguien quiere preguntarle algo. A mí se me ocurre, con la pandemia, lo has comentado, no se oye. Vale, ¿ahora? ¿Ahora? Sí. Gracias. Bueno, pues eso, agradecerte, vamos, me ha encantado lo que has comentado y además me han gustado ideas porque hay ideas que vamos a poner en práctica y creo que utilizaré tu conferencia para decir, ¿veis? Esto era bueno. Entonces, nada, que se vayan preparando para que la comunidad universitaria participe. Yo no sé, quería que me dijeras tu percepción. Con la pandemia nos tuvimos que poner al día de hoy para ayer. Todo el mundo sacamos nuestras mejores galas, o sea, nos pusimos todos manos a la obra y aunamos esfuerzos y entre todos resolvimos para que de hoy para hoy la gente supiese, los estudiantes estuviesen preparados, recibiesen la formación que correspondía. O sea, nos pusimos las pilas ya. ¿Tienes la sensación de que ahí dimos un impulso importante y luego nos hemos relajado o ya de repente ha dado un bajón o incluso hemos ido hacia atrás? Bueno, ya aprendí lo que tenía que aprender y ahora ya. ¿Qué percepción tienes? Pues muchas gracias, Rosana. Sin duda yo creo que nos pusimos las pilas, obviamente, no había otra, ¿no? A lo mejor los que habitualmente pues más nos gusta la tecnología, pues ya hablábamos de estas cosas y era como, ¿veis? Esto era importante y pues eso que no convencíamos, que no conseguíamos, que era convencer a nuestros colegas que a lo mejor les costaba más estos temas, pues vieron que es que lo necesitaban, es que no había otra opción, ¿no? Claro, pero nos tocó hacerlo pues de una manera muy sobrevenida y como pudimos, y por tanto yo creo que es de resaltar pues el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de toda la comunidad universitaria, y ahí digo toda, o sea, el profesorado ha hecho un gran esfuerzo y el personal de administración y servicios y también los estudiantes, porque nos encontrábamos con situaciones muy variadas, ¿no? Con estudiantes que a lo mejor tenían buenos recursos digitales y con estudiantes que no tanto y que tenían que compartir herramientas en pisos de estudiantes o en casas donde pues la situación era muy complicada, ¿no? Y por tanto pudimos salir de esa situación. A lo mejor, pues claro, de una manera planificada, obviamente no hubiéramos conseguido lo que se hizo, pero viéndolo a lo mejor con perspectiva, pues seguramente hubiéramos podido hacer cosas diferentes y se nos han quedado cosas en el tintero por hacer. No sé si hemos sido capaces de compartir, por ejemplo, las buenas prácticas que hemos hecho, porque todos hemos gastado muchísimas y muchísimas horas y ese aprendizaje que ahora lo estamos compartiendo en congresos, pues también haberlo hecho a nivel local. En la UGI lo intentamos, pero pues no sé si nos salimos muy bien, ¿no? Pero esas buenas prácticas de diferente profesorado que a lo mejor tenía una aproximación más cercana o no a la tecnología, el compartir experiencias. Y también detectar cómo lo han vivido también los estudiantes. No sé si os ha pasado o era solo a mí, pero muchas veces dabas clase y te encontrabas todo con cámaras apagadas, que claro, yo no me gusta imponer todos con la cámara encendida, porque es que sabíamos que las situaciones eran muy variadas en las diferentes casas, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo han vivido ellos también, ¿no? Y sobre todo esa parte final que decías, ¿no? Muchas veces en procesos de implementación de la tecnología, pero en todo, en la vida, seguramente vivimos muchas veces efectos pendulares.
y hemos estado en un extremo no buscado y ahora en muchos casos parece que estamos en el sentido contrario. Eso también lo vivo en mi universidad y me intento pelear para que no sea así, porque sí, somos una universidad presencial, eso lo tengo claro. Y además es que me gusta mucho la presencialidad. Pero si las tecnologías, hemos equipado las aulas, ha venido para quedarse. Quiero decir, ¿para qué tenemos que tener la webcam siempre apagada? Pensemos a lo mejor en nuevos modelos docentes, pensemos cómo podemos reaprovechar esa tecnología que está, si es que tiene sentido. A lo mejor no tiene sentido, pero pensemos en nuevas posibilidades, ¿no? Y eso lo digo en docencia, lo digo también en gestión, que ahora pasamos todo reuniones presenciales, cuando hemos visto que para determinadas cosas pues nos ha venido muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que nos queda tiempo para reflexionar y para detectar esas cosas que podemos seguir implementando. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y pasamos el micro. Hola, moltes gràcies per la teva conferència, crec que ha sigut molt interessant. Volia preguntar-te si, pel que coneixes, des que es va publicar el marc per a la docència, per a la competència digital docent, si hi ha alguna avaluació de l'estat real de la competència digital docent, siga a nivell universitari o preuniversitari, a nivell comunitari, estatal, com una mena de diagnòstic de la situació real. En quin punt estem per a saber cap a on fa falta la formació. Gràcies. Moltes gràcies a tu per la pregunta. Segurament no el tenim. I també no sé si és senzill de tindre'l. És a dir, abans parlava del marc del LIDSCOM i del Selfie, que és l'eina que ha generat CRUE d'avaluació de la competència digital, se queda en un nivell d'autopercepció, que està molt bé, però sabem tots què passa amb l'autopercepció. No sé fins a quin punt és un nivell real, no? Perquè tampoc sé si donem més formació al professorat, si aquesta autopercepció va a pujar o no, perquè moltes vegades no som conscients del que encara no sabem. Per tant, aquestes mirades i aquestes avaluacions a partir de l'autopercepció tenen les seues limitacions. N'hi ha instruments que han anat més enllà d'aquesta autopercepció. Abans parlava del company Juanfra, que ha generat un test d'avaluació, però són experiències molt més reduïdes. Conec també algunes en Tarragona, en la Rovira i Virgili, que s'han fet d'avaluació de professorats d'un centre en concret, d'un institut. I bé, el nivell jo crec que, tot i que en l'altre estàvem parlant d'autopercepció, quan s'avalua el desenvolupament d'aquesta competència, el nivell segurament és menor, però es produeix més o menys la mateixa variabilitat. És a dir, en les competències més professionals, més d'ús instrumental, no estem malament, però ahir es detecten importants desajustos en la part més pedagògica. Segurament és on hem d'incidir, en aquest canvi real pedagògic per a fer servir les tecnologies amb tot el seu potencial. N'hi ha universitats que estan fent servir rúbriques, d'avaluació i fins i tot portafolis, de dir, jo durant la meva carrera, ja siga estudiant de mestre o ja siga professional de l'educació, vaig ficant en aquest portafolis evidències que tinc una bona competència digital, perquè al final és una competència digital molt professional, molt difícil d'evidenciar en un test. No estem parlant de coneixement simplement, sinó d'un desenvolupament en una aula contextualitzada de casos reals i és molt difícil de medir. No sé si coneixes alguna altra experiència i moltes gràcies. Añado a esto, no es lo que dice él, realmente no hay nada a nivel estatal en que tengamos información, pero a nivel personal, si te interesa, en la Junta de Andalucía hay un autotest, pero no es percepción. Te dice, ¿cómo pulsas para hacerlo? Y tienes que hacerlo. O sea, entonces, como curiosidad, a modo de a ver cómo estoy, y te vas a sorprender, en la Junta, no sé exactamente el enlace, no lo tengo aquí, pero en la Junta de Andalucía buscáis y sí que así a modo personal, y bueno, a ver cómo voy, es muy curioso, es muy curioso.
¿Alguien? Hola, buenos días. Muy interesante. Estamos todos en este barco, pero me preocupa, y ahí viene la consideración, si en el análisis de las tendencias digitales, competencias, nos olvidamos de las competencias básicas del estudiante, sobre todo de ciencias, como es la escritura. Las comunicaciones orales, desde luego, las han desarrollado mucho mejor y el miedo a la pantalla o a ser grabado, eso se ha perdido con otras generaciones, pero la escritura, sobre todo, me preocupa. Hemos tenido una experiencia de una red docente, Crossover, está aquí mi compañero Ferran, donde hemos traído literatura marina a ciencias del mar. La experiencia fue muy positiva, pero es que igual tenemos que pensar en esta era digital, en traer escritura creativa, sobre todo en ciencias, porque yo estoy asustado en la corrección de los exámenes en la parte escrita, de lo que nos viene, ¿no? Este es el año generación COVID y se ha perdido. Yo no sé si está contemplando en toda esta evolución de la era digital analizar cuáles son las competencias básicas que tiene que tener nuestro estudiantado, porque se está olvidando, creo. Y luego la otra consideración era la brecha digital respecto a la brecha económica. Si en el análisis que habéis hecho se ve que, aunque por desgracia las universidades públicas aún sigue llegando a una clase media pudiente, muchas se quedan en el camino, aquella que llega con menos recursos no tiene problemas, porque yo me veo en el hándicap de si desarrollo actividades demasiado tecnológicas en clase, parte del alumnado no lo pueda realizar simplemente porque no puede traer un portátil, porque no lo tenga o no tenga disponibilidad o tenga algún tipo de... Y para eso tiene que haber partidas presupuestarias, creo, para ayudar a compensar esta brecha económica. Gracias. Muchas gracias a ti por las dos reflexiones. Dices que te preocupa, ¿no?, esas competencias básicas, a mí también, sí, sin duda, ¿no? Y tú hablabas de esa escritura en el campo de ciencias, ¿no? Muchas veces no solo son las competencias nucleares del área de conocimiento, sino esas competencias básicas que todas las personas tenemos que adquirir. Y seguramente pues esto es una reflexión más grande que deberíamos hacer como sistema educativo y como sociedad, ¿no? Cuál es el valor que le estamos dando a la educación en sí y hasta qué punto pues en los niveles tanto universitarios pero también preuniversitarios pues estamos... claro, a mí, y no quiero abrirme un melón, ¿no?, del tema de si ahora vienen mejor o peor preparados, creo que tampoco es esa la reflexión. Estamos en el momento que estamos y si detectamos que hay competencias básicas que tenemos que seguir trabajando, creo que tenemos que buscar estrategias para hacerlo y las universidades podemos implementar desde cursos cero a otros tipos de pensamientos para suplir ese tipo de competencias. Igual en la parte más de letras, también las competencias más matemática, y bueno, hay algunas experiencias de universidades, pero creo que es una reflexión que tenemos que hacer. En el caso, en la segunda comentario, también me preocupa, ¿no?, el tema de las existentes brechas, y no solo digitales, sino otro tipo de brechas que hay en la universidad, en el público en el que tenemos, en los estudiantes. La pandemia ha puesto de manifiesto, especialmente en los niveles preuniversitarios, que la tecnología lo que ha hecho ha sido en muchos casos distanciar todavía más a la gente pudiente de las clases medias y bajas, y eso es un reto que tenemos como sociedad, ¿no? Es verdad que se han hecho esfuerzos por parte de las administraciones de dotar tecnología, especialmente en casos en público desfavorecido. No sé si son suficientes. En el caso de los universitarios, yo en mi caso no utilizo un aula de ordenadores. Cada uno viene con su ordenador y normalmente no nos encontramos grandes problemas. De hecho, lo que nos encontramos seguramente son múltiples dispositivos con muchas posibilidades diferentes y para eso, para mí es un reto. Quiero decir, yo lo veo como, pues bueno, vamos a hacer grupos heterogéneos, vamos a intentar ver cómo tú puedes aportar lo que el otro no puede aportar, ya sea tecnológico o otro tipo de habilidades, ¿no? Y sí, por supuesto, las universidades creo que tienen que tener buenas estrategias de dotación en aquellos casos que sí o sí hagan falta. Pero en muchos casos nuestros estudiantes vienen con dispositivos que son muy potentes, que vale, que la pantalla es pequeña, pero yo me los veo trabajar en un Google Drive a veces con un móvil, ¿no? No sé si es el mejor escenario, pero seguramente tenemos que hacer una reflexión que va más allá de esa gente que se queda fuera de las universidades y que no tiene esa posibilidad, ¿no? Bueno.
Por aquí abajo hay... Y ya si no veo, creo que no hay más, pues vale, pues pasamos dos y así llegamos todos a tiempo al coffee break y luego a las distintas sesiones que hay a continuación. Tony. Hola, felicidades por la exposición, me ha encantado, y por la utilidad también de la misma, no solo información, sino la cantidad de recursos que nos has ofrecido. Y algunos conocía, otros no, y los pienso explorar. Pero mi pregunta no tiene que ver con eso, sino sobre los proyectos de Unidigital. Has hablado del proyecto de competencias digitales de las universidades valencianas y me gustaría que, ya sé que es difícil, pero que nos resumieras, sé que estás detrás del liderazgo de este proyecto, que nos resumieras un poco o nos dieras unas pinceladas de en qué consiste este proyecto. Gracias. Gracias, a ti. Bien, intento hacerlo de manera lo más rápido posible. Antes ponía la pantalla del Real Decreto o resolución del Ministerio que ponía en marcha estos fondos de digitalización. Es una dotación directa a las universidades para, en parte, esos recursos, utilizarlos para pagar gastos derivados de la pandemia y otros recursos para hacer proyectos nuevos compartidos con otras universidades. Y había como diferentes líneas estratégicas, entre ellas competencia digital. Entonces, a partir de la experiencia que habíamos hecho en la Jaume I, propusimos, y ahí pues al final se animaron el resto de universidades públicas valencianas, a hacer un proyecto en el que se centrase en ofrecer recursos educativos digitales y abiertos para mejorar esa competencia digital docente, esa competencia digital de toda la comunidad universitaria, PAS, PDI y estudiantes. Claro, si nosotros partíamos de la premisa, no sé si acertada o no, de que si muchos de estos recursos lo que los destinamos es en crear plataformas, herramientas y demás, pues bueno, estará bien, pero podemos utilizar esos recursos también para crear materiales educativos. Porque más allá del proyecto, cuando esto se acabe, se quedarán ahí esos recursos educativos. Por tanto, que gran parte de estos fondos fuera para crear ese tipo de vídeos, documentos, materiales educativos, que muchas veces los fondos no los destinamos para ello, ¿no? Por tanto, la plataforma que estamos creando parte de que cualquier persona, también abierta a la sociedad, por tanto tiene una parte también de transferencia a la sociedad, pues cualquier persona que encuentre esa plataforma pueda saber cómo está en competencia digital, una especie de diagnóstico, te detecta cuáles son esas áreas que tienes menos formación y a partir de ahí te ofrece materiales, te ofrece recursos educativos para formarte en esas áreas que tienes menos trabajadas, ¿no? Claro, si eres parte de la comunidad de las universidades públicas, si eres PDI, PAS o estudiante de cualquier universidad pública valenciana, podrás entrar y completar el curso y llevarte de alguna manera pues, la certificación bajo el brazo de que tienes esa parte de la competencia digital desarrollada. Si eres pues, un ciudadano o ciudadana que has encontrado el portal, podrás ver esos materiales, podrás al menos cubrir esa laguna formativa. Y en eso es en lo que va este proyecto de competencia digital. Gracias. Bueno, pues Francesc, muchísimas gracias por la exposición, porque la verdad es que creo que nos has acercado de una manera muy clara y didáctica en qué consiste lo que son las competencias digitales. Y en un momento de tu charla, no sé si he entendido mal o me ha parecido entender, y a mí se me ha generado ahí una pregunta sobre bueno, pues estos niveles, ¿no?, en los que están estructuradas esas competencias, asemejándose a los niveles en lenguas. Y no sé si en algún momento se podrían acreditar esos niveles de competencias digitales, no solamente hacer un diagnóstico, sino como cuando queremos acreditar un nivel en una lengua en concreto, que tenemos claramente definidos cuáles son esos niveles y podemos conseguir esa acreditación. Si se podría acreditar de alguna manera, me imagino que a futuro, pues ese nivel de incompetencia digital, y también si en un futuro pues se nos podría exigir, ¿no?, como requisito en la docencia universitaria, y no sé si a otros niveles, pero bueno, me ha surgido esa pregunta. Muchas gracias, Francesc. Muchas gracias a ti por la reflexión y la pregunta. A nivel preuniversitario, creo que fue el viernes pasado, o si no la semana pasada, salió un decreto, una resolución del Ministerio de Educación diciendo
que iba a ser obligatoria este nivel y definiendo qué es lo que quiere decir cada uno de estos niveles. ¿Qué quiere decir un A1, un B1, un B2 y demás? Si lo buscáis, lo encontraréis enseguida porque está estos días de manera bastante compartida en redes. El Ministerio lo que hizo es pedir o manifestar que van a requerir al profesorado que tenga esta competencia digital. Hablamos de nivel preuniversitario. Entonces, por ejemplo, en el preuniversitario A1 y A2, si no recuerdo mal en esta tabla, define que puedes haber hecho, pues me lo invento, 70 horas en cursos que cubren todas esas áreas de competencia digital o que has pasado un examen pues, de este nivel, como en el caso de lenguas, o que en el caso de magisterio pues has hecho un itinerario o una mención en tecnologías digitales. Y eso hay una tabla y te dice, eso quiere decir nivel A2, nivel B1. Y cuando más vas avanzando, pues más van exigiendo. A ver, no sé si es lo que más me gusta. Y en el caso del profesorado universitario, pues no sé si me veo que iba a decir ANECA nos exija otro papelito más de, pues además de todo esto, pues el nivel C1 para... Y muchas gracias.